Sí, Inge. Ya, perfecto. ¿Qué les apareció ayer la participación de sus compañeros con respecto al consumo de agua? He visto consumos de agua de 600 litros, creo, porque son más de 3 personas. He visto igual consumos bajos. ¿Han podido comparar? ¿Han visto? ¿O solo han enviado? Ustedes saben más o menos, según estudios que se han hecho, cuánto tiempo nosotros tenemos en sí para poder cambiar la mentalidad y las acciones que estamos tomando para que esto no repercuta en la vida, ¿saben más o menos? O sea, para que no repercuta en nuestros recursos, en la misma sostenibilidad de la tierra, ¿saben más o menos cuántos años? Eso mencionaba una docente que tenía en un diplomado, decía que nos queda 7 años. 7 años para o cambiar las cosas ahora o de aquí a 7 años, todo lo que estamos viendo o lo que van a ir viendo también en algunas películas, lo que hemos visto en algunas películas, no solo en las que yo les estoy mencionando en clase, van a pasar, se van a hacer reales. Vamos a llegar a un punto en el que realmente esto no va a ser sostenible. He visto los consumos de agua, han sido muy específicos, otros un poco más general, ¿no? Pero estamos hablando de casi un promedio de 200, 180, 200 litros por persona por día, ¿no? Les he dicho que la ducha es uno de los que más consumo de agua tiene, ¿no? Que es por minuto. Igual la lavadora. ¿Ustedes creen que hay alguna manera o ustedes creen que puedan tener, viendo su consumo, algún plan de ahorro? Veremos para ver quién no se me ha dormido. Valderrama Arauz Sergio Rodrigo. Valderrama Arauz. Bolívar. Valderrama Arauz no está. Chicos, va uno. ¿Quién será Valderrama Arauz? Estoy sacando su nombre de la lista. Valderrama Arauz Sergio Rodrigo. Va uno. Veamos otra persona. Mamani Mejía Adrián Teddy. Buenos días, Inge. Buen día. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Consultaba, ¿tú has visto el consumo de agua tuyo, el de tus compañeros? ¿Qué medidas de ahorro podrían implementar? Yo les he dicho que más o menos, según lo que hay estudios, ¿no? Una docente me mencionaba, que nos queda como 7 años para cambiar las cosas o para esperar lo que hemos visto en las películas. Medidas como para Ahorros, ahorrar agua. ahora que estamos en el tema del agua, medidas de ahorro, viendo lo que tú consumes. ¿Cuánto consumes tú de agua al día, Eddie? A ver, puse de ingesta, puse 2.5 litros. En la ducha, unos 200 litros. En la limpieza, unos 20 litros. Ducha 200 litros por día. Me ven que te bañas Sí. todos los días. A la semana, 1.400 litros. ¿Qué te parece? ¿Cuántos son en tu casa? 5. 5. Ahora eso lo quintuplicas. Sí. Mucho. ¿Qué medidas de ahorro crees tú que podrías ver dentro de tu domicilio de manera personal? Como
podemos reutilizar el agua, Sí. el agua sucia, utilizarlo para agua del inodoro, por ejemplo, o medirnos en el tiempo en la ducha. Perfecto. Gracias, Teddy. Mm, exacto, o sea, miren, su compañero habla de 200 litros por ducha. La semana hablamos de 1400. Son 5 personas en su casa, 5000, alrededor de 7000 litros solamente en ducha. Esa es un poco de la conciencia que yo quiero que ustedes vayan adquiriendo, ¿no? Y no solamente en su ámbito profesional, sino también en, en su vida personal. Vamos a ver la presentación. Entonces, el día de ayer hablábamos del ciclo hidrológico, ¿no? Que es la manera, obviamente, en la que el agua retorna a la tierra. Habíamos hablado que comienza con la evaporación para luego pasar, calentado el sol, pasa al proceso de evaporación, este se condensa, llega a la precipitación en forma de lluvia, de granizo, de nieve, y bueno, esta es la fuente que retorna, ¿no? Y nuevamente vuelve a comenzar el ciclo del agua, ¿no? Ya les he dicho que es la fuente natural para que de esta manera nosotros podamos, ¿no?, repetir este ciclo. Bueno, para que de esta manera la naturaleza repita el ciclo, ¿no? Y tengamos ese círculo y podamos formar nuevamente los ríos, lagos, mares, océanos, y obviamente esta agua pueda ser reutilizada. Bueno, podamos utilizarla. Hablábamos también el día de ayer del porcentaje de agua, ¿no?, que tenemos en la Tierra. Variábamos y decíamos entre el 2.5% agua dulce, que es la que una vez, eso vamos a preguntar, hablábamos que el 3% era el agua dulce y 97% el agua salada. Candia, Barrio Nuevo, Milton. Candia, Barrio Nuevo, Milton. No está. Chicos, van 2 que no están en la lista. Hay tantos nombres. Choque, Quispe, Ronald. Buen día, Inge. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Hablábamos ayer del agua dulce. ¿Cómo nosotros obtenemos el agua potable? ¿A partir de qué agua? Bueno, el agua potable en sí es el tratamiento del agua que se le hace a la agua dulce, que lo podemos encontrar en los ríos, acuíferos, etcétera. Gracias, perfecto. Exacto, ¿no? Una vez tratada el agua dulce, esa por medio de tratamientos de agua puede convertirse en agua potable, ¿no? Hablábamos algunas características también de que el agua dulce es obviamente la que tiene menor contenido de sales, el cloruro de sodio, ¿no?, que es la sal de mesa, por así decirlo. Esta es la que tiene mayor cantidad de nutrientes y es obviamente el agua que podemos llegar a consumir y a utilizar a partir de los tratamientos. El agua salada. El agua salada es, la lista ya se ha cerrado por si acaso, señor Olmos. El agua salada es el agua que contiene mayor cantidad de sales, ¿no? Su concentración es más del 3.5%, y obviamente a partir de estas sales, esta agua, su conductividad es mucho más alta. Decíamos obviamente que el agua salada es un agua que no podemos consumir, ¿no? Porque lo mismo que les daba el ejemplo de ayer, ¿qué pasa cuando consumes algo salado? Te da sed, te deshidratas. Entonces, esas son las 2 clases de agua que hemos visto ayer. Ahora, ayer hablábamos de las fuentes de abastecimiento, ¿no? Y mencionábamos los cursos de agua superficial, subterránea y las meteóricas, ¿no?
que a partir de ahí viene el abastecimiento público y privado de toda la población del mundo, ¿no? Hablábamos que el agua subterránea es la que se encuentra bajo la superficie, ¿no? Hablábamos también de que esta agua, su composición salina obviamente es baja, la composición de los minerales es variable de esta, ¿no? No sé si ayer les he mencionado. Y esta proviene obviamente de... Esta es la que va a ir construyendo también lagos, etcétera, ¿no? Estas aguas de subsuelo, perdón, que se encuentran en pozos, hemos dicho que se pueden captar, ¿no? A través de las obras de captación, a través, ayer ustedes mencionaban los pozos, excavaciones, etcétera, ¿no? Teníamos las aguas subterráneas, hablábamos también que es la que menos microorganismos y patógenos tiene. Lo vemos en nuestra lista. Con Osinaga Albanino Yasmani. Sí, buenos días, Inge. Buen día. Ayer hablábamos de los microorganismos, de los patógenos, estos qué enfermedades causan. Hablábamos de que causaban problemas digestivos como la diarrea, podría ser como ejemplo. Sí, ¿qué más habíamos dicho? Problemas digestivos. Gracias, Nino. Chicos, estoy probando la lista porque hay dos que no están ya, entonces cuidemos ese detalle. Si no van a estar en clases, no perjudiquen a los compañeros que se levantan temprano, que están presentes en clases y tenga que anular la lista, ¿no ve? Entonces, evitemos eso, ¿no? Hablábamos también que las aguas subterráneas son las que son menos susceptibles a la contaminación, a diferencia de las aguas superficiales, ¿no? Y era muy difícil determinar si las aguas subterráneas estaban contaminadas. Y si se descubría, obviamente, era casi imposible recuperar esas aguas, es decir, volverlas nuevamente a ese estado natural, ese estado sin contaminación. Cuando hablábamos de las aguas superficiales, estas que estaban constituidas en los ríos, lagos, lagunas, etcétera, son las fuentes más importantes de abastecimiento de agua pública. Un problema que hablábamos de las aguas superficiales, señor, vamos a ver con Choquelupe Rolando Moisés. Buenos días, Miguel. Buen día. Hablábamos de las aguas superficiales. ¿Cuál era el problema con las aguas superficiales? Sería la tala y la quema de los bosques, Miguel. Perdón, no sé si es tu problema de audio o el mío, pero no te escucho. La tala y la quema de los bosques, Miguel. Cuando hablábamos de las aguas superficiales, la desventaja de utilizar las aguas superficiales era que estaban expuestas ¿a qué? A la contaminación. Exacto, gracias. Exacto, el problema de las aguas superficiales, la desventaja de utilizar estas aguas superficiales es que estas son las que están más expuestas a todo tipo de contaminación, es decir, como fuentes de residuos industriales, municipales, drenajes, etcétera, ¿no? Y ayer mencionaba quizás dos puntos que nos permitían identificar si el agua superficial estaba contaminada y cómo podíamos ver a simple rasgo, señorita Coca-Cola Jocelyn. Coca-Cola Jocelyn. Buenos días, Inge. Buen día. Ayer hablábamos cómo podíamos identificar si las aguas superficiales estaban contaminadas. ¿Cómo podíamos hacerlo?
Era a través de las tres Is, que sea inodoro, incoloro e insípido. Insípido. Exacto. A simple vista, gracias, era viendo el color y el olor, ¿no? Entonces esos eran unos determinantes para saber si el agua superficial, si las aguas superficiales están contaminadas. Si las aguas superficiales están contaminadas, obviamente, y se detecta a tiempo, estas pueden ser tratadas. Es decir, en gran parte es mucho más sencillo devolverlas a su pureza que obviamente las aguas subterráneas, ¿no? Las aguas meteóricas, hablábamos que son las aguas que provienen de la atmósfera, ¿no? Las que llegan como lluvia, como granizo, etcétera, ¿no? Y obviamente esto se da también a través del ciclo hidrológico, ¿no? Este ciclo natural del agua. Habíamos hablado de la clasificación, la doméstica, la agrícola, la comercial, estaba la industrial, la de recreación y la de construcción. Ahora vamos a pasar al tema del agua apta para consumo. El agua apta para consumo es el agua que cumple con las tres Is. Es decir, que sea incoloro, inodoro e insípido. Me esperan unos momentitos para que pueda conectar, por favor, cargador. Es aquella que cumple con las tres Is, es decir, que sea incoloro, inodoro e insípido. Y aplicando tratamiento de agua, esta agua se vuelve agua potable. Probemos una vez más la lista. Yanke Torrico Vladimir. Sí, ¿qué? ¿A qué me refiero cuando hablo de agua potable? Cuando se habla de agua potable, quiere decir que es apto para el consumo. Exacto. Este es decir, el agua que podemos consumir, ¿verdad? Gracias, Sí. Señor Wilson. Ya, exacto. Lo que su compañero hablaba, y esta es una pregunta, es este examen rápido, que cuando hablamos de agua potable se define como el agua bebible, por así decirlo, en el sentido que esta puede ser consumida por las personas, por los animales, inclusive sin riesgo de que ustedes, bueno, sin riesgo, perdón, de contraer enfermedades. El término del agua potable se aplica porque ha sido tratada bajo diferentes estándares de calidad, ¿ya? Bajo diferentes estándares de calidad, y obviamente son determinados para que ésta sea agua potable. Obviamente sabemos que el agua potable la vamos a elaborar a partir del agua cruda. O sea, cuando hablamos nosotros de agua cruda es aquella que cumple con los tres Is y puede ser apta también para consumo. Y una vez tratada, esta es el agua potable. Entonces, el consumir agua potable no nos trae ningún tipo de riesgo. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos el agua potable? Esta agua puede ser obtenida por diferentes procesos. Puede ser tratada por procesos físicos, por procesos físico-químicos o procesos biológicos, que es el que menos se utiliza para tratar aguas. Una vez tratadas, estas aguas pueden ser consumidas. Para que el agua sea potable, como les decía, tiene que cumplir requisitos físico-químicos, bacteriológicos, esta para que pueda ser también considerada apta para la alimentación, para el consumo, sin obviamente pueda traer repercusiones en la salud de las personas. Cuando hablamos de potabilizar el agua, hablamos que son procesos que van a asegurar, obviamente, que el consumo del agua no nos cause enfermedades. Para estos hay, como les digo, diferentes tratamientos, desde filtraciones, desinfecciones,
eliminar todo tipo de patógenos que son los que mayores enfermedades pueden causar. Entonces, se puede potabilizar el agua, inclusive nosotros mismos en nuestros domicilios. Cuando hablo de calidad del agua, existe una norma, ¿ya? Existe una norma boliviana, es la 689, la norma 689, es una norma para poder diseñar sistemas de agua potable, ¿ya? Y hay otra norma boliviana que nos brinda los requisitos, es decir, para el agua potable. Esa norma es la 512. Recuerden, 689 la norma boliviana para diseños de sistemas de agua y 689, perdón, y la norma boliviana 512, la que nos da los requisitos de agua potable. Cuando yo les mencionaba el agua potable, obviamente les decía que hay que tratar el agua y esta tiene que cumplir ciertos estándares de calidad. Estos están definidos en la norma 512. Entonces, cuando nosotros, y les hable de la calidad del agua potable, esta misma norma nos dice, ¿no?, que el agua potable cumplir características y requisitos, físico-químicos, microbiológicos y radiobiológicos. Y estos están establecidos en esa norma. No es que nosotros vamos a decir, esta agua ya está tratada, ya hemos hecho la obra, ya cumple con todos los requisitos y esta puede ser distribuida a la urbanización, a la población. No, existen requisitos, existen tablas que inclusive te dan los valores, tienen que cumplir estas características, tanto físico-químicas, radiobiológicas y microbiológicas. La norma 512. Y una vez que cumple, obviamente, esta puede ser destinada para agua de consumo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están pudiendo tomar apuntes? No se preocupen que igual les voy a pasar como hemos quedado la parte de las diapositivas, ¿no? Pero si van surgiendo dudas, ¿alguna duda? La norma 689 es de diseño de agua, ¿verdad? Ay, perdón, estaba el micrófono apagado. Sí, la 689 es la que te da las normas de diseño para sistemas de agua potable. Y la 512, que es la que te da los requisitos. Es la que te da los requisitos para que, o sea, cuáles son los requisitos físico-químicos y microbiológicos que el agua debe cumplir para considerarse agua apta de consumo, ¿no? O sea, agua potable. Entonces, esos dos se pueden anotar. Si yo creo que tengo las normas, voy a tratar de subirlas al Classroom. Entonces, no lo voy a tratar de subir hoy en la tarde o hasta mañana. ¿Ya? Ahora, entonces, pasamos a la parte de los tratamientos. ¿Por qué? Vamos a ver un poco sobre los tratamientos. Obviamente, va un poco más allá de lo que ustedes ven. Obviamente cuando ustedes estén dentro de obras de captación, si así lo ven, etcétera, ustedes tienen que estar al tanto de cuáles son los tratamientos, ¿no? Si ustedes ya saben que el agua tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que tener las 3 Is, o sea, ustedes están inmiscuidos dentro de todo este conocimiento, ustedes van a poder aportar, ustedes van a poder, como les decía, hacer el pequeño grano de arena y no dejar a otras personas y decir, ese no es lo que yo tengo que hacer, no es mi rubro, sino también, yo les he dicho, crear la conciencia ambiental, ¿no? Entonces, cuando hablemos de los tratamientos para agua, para los tratamientos para agua, esta es pregunta de examen, por si acaso. Existen diferentes tratamientos.
¿no? Como les mencionaba a un inicio, están los tratamientos físicos, físico-químicos y los biológicos. Vamos a ir viendo algunos a grandes rasgos. Cuando hablo de los tratamientos físicos, cuando ustedes tienen el agua y lo llevan a hervir, por así decirlo, ¿qué creen que están haciendo? Buenos días, Inge. Al hervir el agua, yo creo que están buscando matar los microorganismos que tiene. Exacto. Muy aparte de solo matar los patógenos, los microorganismos, está desinfectando, por así decirlo, el agua. Muy bien, exacto. Cuando hablamos de un tratamiento físico, que en este caso es la ebullición, es un método muy efectivo para desinfectar el agua, ¿no? Se recomienda obviamente hervir el agua entre los 10 a 12 grados centígrados, es decir, un poquito más, un minuto más a partir de los 100 grados, y por ende esta va a destruir la mayoría de los patógenos. Perdón, alguien se está uniendo. Va a destruir la mayoría de los patógenos, incluidos esos que causan la cólera. La desventaja de hacer un tratamiento físico por ebullición, ¿cuál creen que es? La evaporación del agua. Sí, pero existe algo más para que puedas llevar a hervir el agua. ¿Qué utilizas? El tiempo que tarda. Energía, ya sea gas o... Exacto. Uno es la energía, el consumo de energía, es decir, el utilizar combustibles, y lo que su compañero decía, es una labor que consume tiempo. Es una labor que consume tiempo. Sí, la ebullición va a matar los patógenos, pero no va a eliminar la turbidez ni la contaminación química. Entonces, obviamente, antes de hervir, si ustedes quisieran tratar su agua por ebullición, previamente tienen que tener algún método de sedimentación, de filtración. Pero sí elimina patógenos, pero no va a quitar la turbidez, y esto es importante, ni la contaminación química que el agua pueda tener. Ahora hablamos de otro método, perdón, que es el tratamiento físico ultravioleta. Este que utiliza la luz ultravioleta es un método eficaz, ¿sí? Y es un método muy alternativo, o sea, es un método alternativo al uso del cloro y el ozono, que en muchas aplicaciones de tratamiento, tanto de agua potable como residuales, las luces ultravioleta brindan una desinfección casi 100% efectiva. Esta es muy eficaz también porque no genera subproductos de desinfección que sean problemáticos, ¿ya? Entonces, este es un método sí eficaz, pero obviamente es un método de elevado costo, ¿no? Obviamente, para lograr que sea casi 100% efectivo, es que los procesos previos que se realicen, por ejemplo, para eliminar la turbidez del agua, sean también eficaces. Obviamente, esto porque la luz ultravioleta tiene que poder atravesar perfectamente el flujo del agua, ¿no? Entonces, los purificadores de luz ultravioleta funcionan con radiación o iluminación a través del flujo del agua, ¿no? Y se utilizan mayormente las lámparas de silicio cuarzo. Entonces, como pueden ver, un poco he tratado de buscar una imagen. El agua va a fluir a través de estos purificadores que van a contener estas lámparas, ¿no? Y su eficiencia es del 99.99%. Otro de los métodos, a ver, veremos bien, para terminar y poder cerrar la lista, porque Chicos, por si acaso la lista se cierra a las 7. 701, 704, 705, ya no, ya.
seamos un poco también considerados con los compañeros que están desde las 6:45, inclusive 6:40, y estoy dando 15 minutos que se unan a la clase para que manden sus nombres. Pero ya a partir de las 7 la lista se cierra y eso lo he dicho el primer día de clases. Veamos con Quintero Siles Wilson. Sí, Inge. ¿Conoces sobre el tratamiento de SODIS? No, Inge, la verdad no. ¿No conocen sobre alguien que conozca sobre el tratamiento de SODIS? Sí, buen día, ingeniero. Yo conozco, estoy algo familiarizado. Si nos puedes un poco explicar qué es lo que sabes del tratamiento del SODIS. Bueno, es algo que se hacía antiguamente, ya son creo que 20 años o 15 o más de 15 años que se realiza. Se realiza con el material necesario es botellas de PET y llenarlas de agua y colocarlas en la calamina durante el día. Y ahí se potabiliza y eso ayuda mucho a la purificación del agua. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es Mamani Marca Edson. Mamani Marca. Te voy a dar una firma ya porque has participado en muy buena participación. Gracias, señor Edson. Exacto. El tratamiento de SODIS, como su compañero menciona, es un proceso que hace más de 15, 20 años, la verdad, no está desde antes que yo naciera, creo. El proceso conocido como desinfección solar o SODIS, por sus siglas en inglés, consiste en llenar las botellas de plástico, es decir, de PET, ¿no?, con agua que no está tratada. Estas ustedes la exponen a la luz solar durante un tiempo. Ustedes saben que el máximo del sol está entre las 10, 2, 3 de la tarde, entonces se expone ahí las botellas de PET y estas tratan el agua a través de la luz de la radiación ultravioleta. ¿Ya? Entonces, por ende, este sistema de tratamiento de aguas es mucho más económico, ¿ya? O sea, como he tratado de buscárselos en la imagen, limpian bien la botella, llenan el agua, la cierran, la exponen al sol un tiempo de por lo menos unas 6 horas y el agua ya se puede beber, ¿ya? Esta sí elimina los agentes patógenos y microorganismos. Obviamente, a diferencia de la ebullición, esta no utiliza combustible. Esta está utilizando el regalo que es el sol, ¿no? Entonces, este tratamiento es extremadamente económico y sencillo. Y además, este está recomendado para los domicilios, ¿ya? Para domicilios a nivel doméstico, ¿no? Lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, lo ha recomendado. Las ventajas, obviamente, de este tratamiento es que mejora la calidad microbiológica. Cuando hemos hablado de las características microbiológicas del agua, es de bajo costo, no se necesita capacitar a las personas, es decir, que es fácil de entender, simple de usar. Podemos aquí tratar de, obviamente, usar el sistema de reciclaje, ¿no ve? Porque estás reutilizando esas botellas de PET y estás utilizando la fuente de energía renovable, ¿no ve? Que es el sol, no estás empleando combustible. Este es, como les decía, sí es efectivo para eliminar bacterias, virus, patógenos, etcétera, ¿no? Bueno, algunas desventajas, ¿no? ¿Qué desventaja creen que pueda tener el tratamiento de SODIS? ¿Quién quiere participar? Inge, depende del clima, porque no puedes siempre desinfectar si no está soleado. Exacto. ¿Y qué otra? ¿Cuál es tu nombre? Flores, ¿verdad? Sí. Flores Ortiz. ¿El tiempo que tiene que ser expuesto? Sí, podría ser, pero hay una desventaja primordial que igual lo hemos mencionado en la ebullición. A ver. No lo elimina al momento de ebullir, porque al momento de ebullir se evapora muchos microorganismos y se va en el aire. En cambio, cuando lo pones en la botella cerrada,
no pasa ese mismo proceso. ¿Quién más quería participar? Sí, hablábamos, esto recuérdenlo, cuando hablábamos, perdón, Osberto, ¿quieres participar? Participa. El tiempo. Sí, el tiempo puede ser, obviamente toma 6 horas tratar el agua, sí puede ser lo que ustedes mencionan, no va a la turbidez, pero ¿saben qué no trata el SODIS? No trata la contaminación química, no trata la contaminación química, o están haciendo algún proceso químico en el SODIS, están haciendo algún proceso químico. Creen que elimínenlo, sí, no elimina, como decían, la turbidez que puede ser ocasionada por residuos agrícolas. Palmero y Paguasi, tengo anotados sus nombres para sus firmas por hoy día. Y sí es cierto, no sé quién mencionó del clima, ¿quién era? Hágame recuerdo su nombre. Flores, así. Sí depende de las condiciones climáticas y meteorológicas, obviamente, ¿no? ¿Y saben cuál es la desventaja también de esto? Es que no te permite tratar grandes cantidades de agua, es decir, es para volúmenes pequeños. O sea, tampoco todo, no vas a tratar, pues, por eso, o sea, no vas a tratar cantidades grandes como para que estas puedan ser, por ejemplo, distribuidas a toda una zona. ¿No ve cómo son los pozos de captación para luego ser tratadas mediante tratamientos físico-químicos que lo vamos a ver? Por eso la recomiendan para tratamientos domiciliarios, porque esta obviamente no trata grandes cantidades. Entonces, y nuevamente volvemos al tema tiempo, es un proceso lento. Es un proceso lento, inclusive es un proceso lento para tratar de cubrir el consumo de un hogar. 1 a 2 personas es posible. Pero ¿qué pasa si en mi casa somos 7, somos 8? O sea, es, aunque no crean, una desventaja de ser un proceso lento que a veces no va a permitir cubrir el mismo consumo de hogar. Obviamente, en zonas rurales sí se podría aplicar esto, pero obviamente también se necesita un elemento que es la disponibilidad de botellas PET, ¿no? Se pueden ver las diapositivas, ¿verdad? No me están diciendo, entonces. Sí, se ve, Inge. Se ve. Perfecto. Luego, dentro de otros tratamientos físicos que se puede aplicar al agua, al tratamiento de aguas, perdón, es la ozonización, ¿ya? La ozonización se utiliza para tratamiento de aguas tanto potables como aguas residuales. Esta puede eliminar compuestos orgánicos como inorgánicos. Inclusive la ozonización hace que se cumplan las 3 Is, es decir, elimina todo olor, sabor y turbidez que las aguas puedan tener. Así también elimina sustancias tóxicas, sustancias tóxicas y compuestos farmacéuticos que el agua pueda tener. Esta ozonización obviamente se hace mediante descargas eléctricas silenciosas. El problema principal de la ozonización es el costo elevado. La ozonización es efectiva, es un potente desinfectante por la alta reactividad y por el poder de reducción que puede tener. Esta, como les digo, puede eliminar las sustancias tóxicas, los compuestos, la turbidez, y creo que en algunas he visto, no sé qué tan cierto será, que los que venden agua hacen por tratamientos de ozonización. He visto en sus propagandas. ¿Qué tan cierto será? No lo sé.
pero sí esta nos permite eliminar cualquier partícula orgánico, cualquier compuesto orgánico o inorgánico. Otro tratamiento que podemos ver es la de osmosis inversa. Este es un proceso de purificación de agua que utiliza membranas, ¿ya? Y esta puede eliminar, perdón, un minutito. Van a disculpar. La osmosis inversa puede eliminar, de igual manera que la ozonización, moléculas, inclusive partículas de mayor tamaño. Estos son los dos menos aplicados, y uno por los costos que tienen desde la instalación, desde el mantenimiento y desde la capacitación que se tiene que tener para hacer el tratamiento de estas aguas. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues ninguna duda. ¿Están pudiendo tomar apuntes o quieren que retroceda alguna diapositiva? La diapositiva 23, porfa. Claro. Ahí está bien. Me dicen para que pueda pasar de diapositiva, por favor. No se ve la diapositiva, Inge. ¿Me van a confirmar si se ve ya? Ahora sí. Ya está, Inge. ¿Está bien o están pudiendo? ¿Puedo cambiar? Chicos. No se está viendo, ingeniera. Buen día. La diapositiva no está. Ahora, no sé qué Ahora problema sí. está viendo. Ahora sí está. Me dicen para que pueda continuar. Sí, Inge, ya está. ¿Sí? Ya. Perfecto, gracias. Ahora vamos a pasar al tema de tratamiento de aguas físico-químicos, ¿no? Que es los que se aplican
mayormente lo que aplica CEMAPA, lo que aplican los tratamientos físico-químicos, como su nombre indica, tratan lo físico y tratan lo químico. Es decir, que este tratamiento que se va a aplicar, el tratamiento que se va a aplicar tiene que cumplir estos cinco pasos, por así decirlo, estos 5 tratamientos que se tienen que hacer, ¿ya? Estos, como les digo, estos son un conjunto de operaciones unitarias del tipo físico-químico, ¿ya? Que son tratamientos para plantas de provisión de agua. Estas nos permiten tratar grandes volúmenes a partir de la construcción de estas plantas y permiten eliminar cualquier sustancia, cualquier elemento, cualquier microorganismo que el agua pueda tener, con el fin de que se reducen esas características que ya les he dicho, las elimina y esta se vuelve agua apta para consumo. ¿Alguno de ustedes conocía sobre los tratamientos físico-químicos? Buen día, Inge. Buen día. Uno de los tratamientos que había podido observar era una de las plantas desaladoras que pueden tratar las aguas de mar, sacando toda la sal que contiene, pero lo que conllevaba el tratamiento es que usaba mucha energía. Y también los residuos que salían de sal eran también un poco tóxicos. Entonces, que estaban buscando nuevos métodos para poder mejorar esos aspectos y buscar un mejor tratado, se puede decir, para que, bueno, a futuro yo creo que sería lo más opcional, ya que el 97% es de agua salada. Sí. Gabriel Ramos, ¿verdad? Sí. Ya, te anoto, gracias. Sí, o sea, como su compañero indica, hay diferentes tratamientos, ¿no? Y como él dice, están buscando una manera, por ejemplo, de tratar el agua salada, Dios quiera se pueda lograr. Pero cuando hablamos nosotros de las plantas de provisión de agua, los tratamientos físico-químicos son lo efectivo. Y esto es pregunta, por si acaso, de examen. Tiene que cumplir todas estas operaciones que les voy a indicar a continuación. Ya, primero está la coagulación, ¿ya? La coagulación es aquella que va a desestabilizar los coloides, ¿ya? Es decir, que está el agua y existen coloides. No sé si se puede apreciar la imagen, voy a tratar de ampliarla. ¿Pueden verla la imagen? Sí, Sí, es un poco pequeña, van a disculpar, he tratado de ampliarla. Hablábamos ayer de coloides, ¿no ve? ¿Qué decíamos que eran los coloides? Nadie al agua. Los coloides son pequeñas partículas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra planta, ingresamos, tenemos el agua y hay coloides en suspensión, este tratamiento, la coagulación, los va a desestabilizar, ¿ya? Haciendo que una vez desestabilizados, estas partículas, estos coloides, se unan, ¿ya? Para que adquieran un mayor tamaño. ¿A qué me voy? Ustedes tienen el agua, es un coloide, con coloides, van a agregar un coagulante, se produce una agitación lenta, lo cual va a desestabilizar los coloides y va a formar lo que llamamos flux o flóculos. Eso quiere decir que los coágulos se van a aglomerar y van a formar estos flóculos, ¿ya? Que son especies cargadas, obviamente cargadas positivas y negativamente. ¿Por qué se hace esto? Porque estás agrupando, ¿ya? A través del coagulante. Entonces, ¿qué va a permitir? ¿Qué
¿Qué hace este proceso? Hace un tratamiento químico, hace la remoción de todas estas partículas, ¿ya? Entonces, todas estas partículas que están suspendidas van a ser capaces de pegarse una a la otra para formar estos flocks que vamos a llamar. Entonces, yo les puedo decir, explícame qué es un flock. Entonces, tú me puedes decir, ¿no ve? Estos son los coloides que una vez a través del coagulante se forman y forman estos microflóculos, flocks, que de ser pequeñas pasan a ser más visibles, es decir, se adquiere más visibilidad por el tamaño que van adquiriendo. Para esto sí es importante realizar una agitación lenta. Entonces, de manera que va a permitir que a través del coagulante exista este proceso de coagulación. En sí, este proceso de coagulación es un proceso de desestabilización química, de estas partículas coloidales que van a producirse al neutralizar las fuerzas que los mantenían separados y van a permitir que éstas se unan. Existen diferentes tipos de coagulantes, desde naturales hasta los químicos, ¿no? Que son los que mayormente se usan. Entonces, este es el primer proceso. Yo cuando les vaya nombrando, les pregunte cuáles son los procesos, tiene que estar en este orden: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Y hemos visto el tema de coagulación. Si quieren que ¿están pudiendo tomar apuntes o es necesario que me quede unos minutos más en la diapositiva? Está bien, Inge. Gracias. La floculación es el siguiente proceso, sigue siendo un proceso químico. La floculación, por así decirlo, voy a que ponga una imagen, es igual, se tiene que añadir una sustancia floculante, similar a lo que hemos visto acá. Ya se añade esta sustancia floculante, se produce una agitación lenta y esta va a permitir que romper los que hemos llamado los flóculos. ¿Qué tan eficaz va a ser este proceso? Va a depender de la coagulación. Si la coagulación está mal procesada, por ende la floculación no va a ser efectiva. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? En la floculación va a unirse nuevamente a flóculos mucho más grandes. De lo que eran pequeños a través de la agitación rápida, pasan a esta agitación lenta y esos mismos flocks que hemos formado van a formar flóculos más grandes. ¿Cuál es el fin de formar flóculos más grandes? El fin de esto es facilitar la filtración, que todos esos flóculos que se han formado puedan ser fáciles y detectables para proceder al proceso de filtración. ¿Cómo se puede hacer la floculación? Esto puede ser mediante floculadores mecánicos, agitadores con velocidad lenta o los floculadores hidráulicos, ¿no? En la que se van a utilizar paredes y la velocidad obviamente es mucho más rápida. No estoy yendo muy a fondo porque aquí yo quiero ver su criterio de investigadores a los que vayan a hacer sus resúmenes, ¿no? Entonces yo les estoy resaltando lo más importante. Coagulación forma los microflocks o los flocks. La floculación igual forma flóculos de mayor tamaño para facilitar la filtración. Obviamente en esta etapa que aumenta el tamaño de las partículas, se van a poner, ¿no ve?, en contacto. De esa manera van a poder formar los flóculos más grandes. Eso tomen en cuenta. Y obviamente a través de la agitación, estas van a ir chocando y se van a ir colisionando, ¿no ve? Este paso no solamente va a ayudar a unir y a fortalecer este flóculo, sino también, obviamente, al hacerse más grande, aumenta su peso. Y por ende, en el proceso de sedimentación va a ser mucho más veloz la operación.
¿no? Entonces, cuando el flóculo ha alcanzado ese tamaño y resistencia, está listo para pasar al proceso de sedimentación. ¿Cuál es el proceso de sedimentación? ¿A qué creen que me refiero con el proceso de sedimentación? ¿Quién quiere participar? La última participación del día. Inge, Buenos días, Inge. las partículas grandes tienden a caer hacia el suelo. Perdón, escucho dos voces. Ahora sí habían dos micrófonos. ¿Quién estaba hablando? Yo, Inge. Ya, ahora La sí, te escuchamos. La sedimentación se diría las partículas grandes, las partículas de mayor tamaño, tienen a caerse al suelo o a compactarse. Sí, tu nombre, Terrazas Bonifacio Efraín, ¿verdad? La lista de hoy va a ser válida a pesar de esos dos compañeros que no estaban. Yo les vuelvo a recomendar, sean más conscientes y si no van a estar en clases, no envíen su nombre. Obviamente estos que he llamado no los voy a agregar en la lista, ¿no ve? Pero si la siguiente sigue ocurriendo esto, vamos a tomar la decisión de que las listas no están siendo válidas. Les pregunto, ¿o no quieren la asistencia ponderada se aprueba? Se los pregunto y dejan de mandar sus nombres y cerramos y continuamos la clase sin ningún problema. Les pregunto porque me preocupa que envíen sus nombres. Obviamente no llamo lista uno por uno porque no estoy para llamar lista uno por uno. Yo les he dicho que nada es gratis en la vida, ¿no ves? Si se levantan temprano, si van a clases, pero otros compañeros no lo hacen o quieren eliminar la lista. Ingeniero, buenos días. Bueno, no sé si en esta parte podría ser una sugerencia, porque no me parece justo que por culpa de unos tengamos que pecar todos. Me parecería justo que los que no contestan, que se les rebaje algún puntaje, pues, para que no nos perjudiquen al resto. Miren, no puedo obviamente rebajar puntaje. Por eso yo les digo, sean un poco más conscientes. Si no van a estar en la clase, no envíen sus nombres. Porque miren, han enviado y han sido al azar. Obviamente yo voy a ir viendo, ¿no? Y al final, no es que si ustedes han aprobado con 70, yo les voy a aumentar 15 puntos. Yo voy a ponderar, voy a ir promediando las asistencias, ¿no? Mi problema de que sé que obviamente por culpa de unos 2, 3, la lista se anula. El problema, o sea, el detalle que tengo en esa parte es que ¿cómo voy a controlar? No puedo llamar, tengo 70 alumnos, no voy a llamar a los 60. Ese es un pequeño problema. Vamos a ir probando y a último caso, hasta ahora no se ha eliminado la lista, hoy día lo he considerado porque he tenido bastante participación. Eso a mí me gusta porque esto se retroalimenta, ¿no ve? Entonces voy a considerar lo que su compañero me dice y vamos a ir tomando una decisión. Pero vuelvo a recomendar, si no van a estar en la clase, no envíen su nombre. No envíen, no perjudiquen a sus compañeros, seamos más conscientes, seamos más responsables, ¿no ve? No, tiene que volverse una materia de élite, ya no en el sentido de que yo envío mi nombre, me duermo y que mis compañeros si me llamaron ni modo, yo me dormí. No seamos así, ¿no? Si la lista se cierra a tal hora y voy a considerar lo que su compañero me ha dicho, pero nuevamente les digo, seamos más conscientes y no lleguemos al punto en el que le diga todo se anula y no les convenga a ustedes, ¿no ve? Porque nuevamente les he dicho en su CARDES es mejor que vean una buena nota si ustedes aprueban, ¿no ve? Continuemos la sedimentación. Lo que su compañero decía, sí, la sedimentación lo que va a buscar es separar esos sólidos que hemos formado, esos flóculos, del líquido, ¿ya? La sedimentación es el proceso en el cual estos sólidos que se encontraban en suspensión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estaban todos suspendidos aquí. Por el proceso de sedimentación van a caer al fondo, ¿ya? Del recipiente que está conteniendo el agua. ¿Ya? ¿Cómo ocurre la sedimentación? Como su nombre y como les he dicho, cae. Este es un proceso natural. Como los flóculos han adquirido mayor tamaño y mayor peso, permite que a través de la gravedad caigan. No se requiere realizar agitaciones. La sedimentación es un proceso de reposo.
Aquí vienen todas las especies aglomeradas, se van a sedimentar al fondo del tanque. Ese es el proceso de sedimentación. El proceso de filtración. El proceso de filtración es el último proceso, penúltimo proceso, que se realiza. La filtración es un proceso que va a corregir las partículas de la sedimentación. Es decir, que esta es una etapa donde esas partículas y algunos microorganismos que no han quedado retenidos en los procesos de coagulación, de floculación y sedimentación, se esperan que sean retenidos en este proceso. ¿Ya? Entonces, este va a eliminar las partículas restantes y aquí se pueden utilizar diferentes tipos de filtro. Están los filtros de arena, de grava, de carbono, de óxido de silicio, que es la arena blanca, el mixto, que es el que la planta de ese mapa utiliza, que es arena más carbón mineral. Entonces, la filtración es el penúltimo paso. Va a eliminar las partículas que no hayan podido ser retenidas en los procesos anteriores. Y obviamente va a depender la eficiencia, como cada proceso depende de un proceso, la eficiencia de este proceso depende de los 3 anteriores. Y por último está la de desinfección, ¿no? Para realizar el proceso de desinfección, lo que más se utiliza es el cloro. El cloro, ¿no? Para realizar este proceso de desinfección se requieren estudios de demanda de cloro. El cloro más utilizado en las plantas es el HTH. Está también el líquido, sólido es el HTH, el líquido es la lavandina y el cloro gaseoso, ¿no? Por ejemplo, lo utiliza ese mapa porque es el más económico. Entonces, los 5 procesos que hemos mencionado, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Para que quede grabado, ¿cuáles son los 5 procesos? Inge, el primero es la coagulación, el segundo es la floculación, el tercero es la sedimentación, el cuarto tenemos la filtración y el quinto es la desinfección. Gracias. Montaño Arnés Jimena, ¿verdad? Disculpe, Inge, no le escucho, entrecortado le escucho. Montaño Arnés Jimena es tu nombre, ¿no ves? Que a veces usan otros nombres y es para confirmar. ¿Tienes tu firma ya? Exacto, esos son los 5 procesos que ha mencionado: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Esto espero que ustedes, si hacen resumen, lo desarrollen mucho más, ¿no? Pueden recalcar algunas cosas que no hemos hablado. Entonces, eso sería. Nos falta ver 2, 3 diapositivas más. Lo vamos a ver en la siguiente clase. No se olviden que mañana tenemos el control de video, ¿sí? Iniciamos a la misma hora con los 15 minutos de, por así decirlo, confraternización, debate. ¿Han visto ya la película? ¿O no? Sí. Perfecto. Los demás, los que no han visto, tienen para ver el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día de mañana, chicos. Les digo, no falta mucho para acabar este tema.